En este último video vamos a presentar el cierre de la unidad de la persona humana. La persona humana en la doctrina social de la Iglesia lo podemos encontrar en el compendio, en los números 105 a 208. También me gustaría que podamos leer la Fratelli Tutti de los números 18 a 28 y 32 a 36, específicamente la cuestión sanitaria. Y también, sí, me gustaría que podamos hacer un repaso general y total para que podamos presentar cuáles son los elementos sanitarios a considerar. Nos vamos entonces al tercer capítulo, ¿sí? Desde el número 105, la persona que es la imagen de Dios. Esa persona que es imagen de Dios muestra verdaderamente en la cuestión sanitaria algunos aspectos más bien que rozan la bioética, que existen muchos documentos del magisterio de la Iglesia Católica con algunas novedades respecto a estas temáticas. Recordemos, temas como la fertilidad, temas como la relación entre la ciencia y la ética, temas al nacimiento, la concepción y la protección de la vida humana, el tema de la legitimidad de los usos de vacunas, el punto de vista moral, el acceso a tanto la medicación como las vacunas, aspectos vinculados a las distintas etapas de la vida y la dignidad de la etapa final de la vida, reconociendo también las relaciones entre médico y paciente. La relación entre médico y paciente se da en la socialidad, ¿sí? Entre personas, es muy importante y el personal de la salud debe tener en cuenta cada una de las fases de la vida de esta persona, su deseo de estar acompañado y en lo posible de no sufrir. Estas instancias de bioética también reconocen algunos aspectos de la familia, como la planificación familiar, y volvemos a reiterar en Fratelli Tutti que se habla mucho de la cuestión de cómo se fue atravesando la situación de la pandemia, especialmente en esta situación de miedo y de conflicto en la que todos estábamos inmersos. Cuestiones como por ejemplo el sufrimiento y el dolor, ¿sí? El tema de la protección de las personas ante situaciones de desesperación ante la pandemia, el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, de su valor que es inconmensurable, donde la creatividad, el ingenio y la personalidad de desplegarse siempre en pos del bien común, brindando, por supuesto, que una cálida acogida a todo el personal de la salud que ha trabajado en esto y las actividades subsidiarias o que se encuentran alrededor de las actividades sanitarias, ¿no? Que incluso no hicieron el aislamiento o la cuarentena, ¿sí? O el distanciamiento social y preventivo, ¿sí? Por ser espacios próximos de batalla en el caso de pandemia. Algunas situaciones que se pusieron de manifiesto hondamente, el tema de la miseria, la depresión, también la falta de oportunidades y el desempleo, ¿sí? Donde estos temas también son temas que el hambre en el mundo se han ido desarrollando e incluso también se han ido profundizando a causa de esta situación de pandemia. La pandemia nos recuerda a otros tipos de pandemia que también atravesó la humanidad, donde el hombre, el ser humano, verdaderamente se hace preguntas del sentido de la vida cuando le toca atravesar estas situaciones de guerra, de conflicto, ¿sí? Que generan un cambio social drástico y que en muchos casos ni siquiera es pretendido. La idea sería, el Papa Francisco propone la cultura del encuentro, de la cercanía, de la fraternidad y por supuesto de trabajar juntos, ¿no? En estos números del compendio encontramos entonces que la persona es única e irrepetible y por tanto debe ser tratada como tal y no cosificada. El concepto de la libertad, que con la pandemia realmente fue algo que nadie lo pudo manejar,
¿sí? Y que generaba estas situaciones de injusticia que hemos presentado antes. El concepto de la sexualidad, ¿sí? El concepto de los deberes y derechos humanos, siendo el primer derecho humano el respeto por la vida humana. Este y otros temas que atraviesan a la persona, rozan la bioética, rozan también las situaciones que nosotros vivimos a diario y donde el ser humano no ha de ser indiferente. La propuesta entonces es que caminemos juntos como comunidad internacional, con propuestas que permitan el progreso, el desarrollo del hombre, el sentir hacia el bien común y no hacia los intereses particulares. Con esto estaríamos cerrando esta unidad número 3, agradeciéndoles por supuesto la participación a todos. Rogamos que si existen preguntas las puedan acercar a la plataforma SEO o que también las pudieran hacer al correo electrónico. Muchas gracias.